Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a otro vídeo de esta serie a la que he llamado Los signos claros, donde explico algunos de los signos del Corán. Hoy voy a tratar un tema relacionado con la forma en la que el Corán explica fenómenos históricos del pasado, obviamente de una forma que no era accesible a Muhammad alayhi salam, y tiene que ver con la evolución de las religiones. Y obviamente hablaré de escrituras reveladas antes del Corán. A fin de ello voy a mencionar algunas cuestiones de la Biblia o de los libros que componen la Biblia. Haré uso de la traducción que yo siempre utilizo, que es la Nueva Traducción Viviente. Y aunque la gente ha recibido la Biblia como un solo libro, realmente la Biblia lo que es una colección de libros. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchos de estos libros no sabemos quiénes son sus autores y obviamente encontramos en los manuscritos más antiguos adiciones, sustracciones, tergiversaciones. E insisto, esto no es un ataque contra las escrituras que Dios inspiró a los profetas, es más bien una llamada a reevaluar el canon que se nos ha dado. Así que voy a ir al grano y dar algunos ejemplos y luego hablaremos de una afirmación que hace el Corán o un par de ellas. Esta edición de la Biblia que utilizo contiene aquí unas importantes anotaciones acerca de la autoría y la fecha de composición. Veremos que en muchos de los libros del Antiguo Testamento la autoría es desconocida, es anónima, es disputada y la fecha de composición es desconocida. Por ejemplo, vemos aquí acerca de Génesis que la autoría es Moisés según la tradición judía, y esto es algo que nos vamos a encontrar en muchos libros. La fecha de composición es indefinida, por cierto. Cuando se nos dice el nombre de un autor y luego se nos dice según la tradición judía, lo que esto significa esencialmente es que no tenemos ningún mecanismo de saberlo, es algo que se ha dicho, se atribuye este libro tradicionalmente a Moisés. Lo mismo nos encontramos con el libro de Números, cuyo autor es Moisés según la tradición judía. En el caso del libro de Josué se nos dice que el autor es Josué según la tradición judía, excepto el final que posiblemente fue escrito por Fineés, el sumo sacerdote. Es decir, hay un importante grado de incertidumbre. En algunos de los libros se nos dice explícitamente autor incierto. Algunos sugieren a Samuel y a los profetas Natán y Gad, como ocurre con el primer libro de Samuel. Con el segundo libro de Samuel ocurre lo mismo, aunque en este caso se nos dan como sugerencias a Zabud, el hijo de Samuel, y a los profetas Natán y Gad. Nos encontramos el mismo caso con el primer libro de Reyes, aunque en este caso se nos dice que algunos sugieren a Jeremías o a algún grupo de profetas. Algo similar vemos con el libro de Esther, que se nos dice que el autor es Mardoqueo, según la tradición judía. Algunos sugieren a Esdras o a Nehemías, basado en el estilo de escritura similar. Y nos encontramos también otro libro incierto con el caso de Job, que mucha gente diría, el autor es Job, ¿no? Incierto, la tradición judía lo acredita a Moisés, otros sugieren que Job mismo fue el escritor. Estos son solo algunos ejemplos, no voy a prolongar el vídeo innecesariamente, de que muchísimos de los libros del Antiguo Testamento son inciertos en su autoría y otros tienen puestos unos nombres, unas etiquetas que son tradicionales, pero de las cuales tampoco tenemos certeza. Y lo mismo ocurre con los manuscritos más antiguos de los 4 evangelios canónicos que conocemos en las Biblias occidentales, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Resulta que en los manuscritos más antiguos de estos evangelios no figuran ni el nombre de Mateo, ni el de Marcos, ni el de Lucas, ni el de Juan. Me ha sorprendido que esta traducción de la Biblia no menciona el anonimato, digamos, de las fuentes más antiguas. Interesantemente sí que menciona algunas de las adiciones. Una de ellas es en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. El Evangelio de Marcos termina en el capítulo 16, versículo 8, en los manuscritos más antiguos. Pero durante siglos se han estado circulando otros versículos que prolongan el Evangelio hasta el capítulo 16, versículo 20, es decir, 12 versículos más añadidos, que finalmente se ha reconocido que son añadidos. Pese a que esta Biblia los incluye todos, incluye aquí una nota que lee lo siguiente. Los manuscritos más antiguos de Marcos terminan en el capítulo 16, versículo 8. Otros manuscritos tardíos incluyen uno o ambos de los finales que aparecen a continuación. Es decir, manuscritos posteriores añaden versículos que no están en los más antiguos. Me llama la atención porque aquí se incluyen 2 posibles finales basados en las adiciones posteriores, un final breve y un final largo. Algo similar ocurre con el Evangelio de Juan, que en los manuscritos griegos más antiguos terminan en el capítulo 7, versículo 53, y los posteriores alargan hasta capítulo 8, versículo 11. Todos estos versículos son añadidos y corresponden a una historia que muchísima gente repite, que es una mujer que es sorprendida haciendo adulterio, ¿no? Y Jesús dice la famosa frase, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Resulta que en los manuscritos más antiguos no están, como bien se especifica aquí. Los manuscritos griegos más antiguos no incluyen desde Juan
capítulo 7, versículo 53, hasta capítulo 8, versículo 11. Y luego, naturalmente, nos encontramos en el primero de Juan, capítulo 5, versículo 7, la famosa referencia a la Trinidad, ¿no? Al Padre, al Hijo y al Espíritu, que es la única explícita que hay en la Biblia. Resulta que en los manuscritos más antiguos no aparecen esas palabras. Y de hecho en otros manuscritos aparecen otras palabras, que son las que se han incluido aquí esencialmente, que leen lo siguiente: por lo tanto son tres los testigos, ¿no? El famoso versículo, son tres los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Una nota al pie aquí nos dice: unos cuantos manuscritos muy tardíos agregan en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tenemos tres testigos en la tierra. Estos son tan solo algunos de los ejemplos de adiciones explícitas en la Biblia, dejando de lado el desconocimiento de las fuentes de muchos de sus libros. Yo he utilizado esta Biblia, pero hay muchas Biblias de estudio donde se mencionan las autorías y los detalles, y se menciona honestamente que estos autores son inciertos. En una de las Biblias de estudio que estuve viendo, en los Evangelios pone autoría incierto, pero deberíamos confiar en los padres apostólicos cuando señalaron a Mateo o a Marcos como autoría. Y yo no voy a confiar en nadie, porque el día en el que me muera responderé yo ante Dios, ¿vale? A mí la fe no me va a venir a salvar, tengo que saber las cosas que creo. Muy bien, ahora vamos a ir al Corán y echar un vistazo a un par de las afirmaciones que se hacen. La primera de ellas está en el Sura 5, versículo 44, donde Dios dice: Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sin duda hicimos descender la Torá, en la cual había guía y había luz, yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu, a través de la cual juzgaban los profetas, alladhina aslamu, los cuales se sometían a Dios, ¿no? O cumplían con Dios, lilladhina hadu, aquellos que adquirieron el judaísmo, warrabbaniyuna wal ahbaru bima istuhfidhu min kitabillah, y asimismo los rabinos y los monjes, o podríamos decir la gente de letra y la gente de espiritualidad, bima istuhfidhu min kitabillah, a causa de que a ellos se les había dado el papel de proteger la escritura de Dios, ¿no? Ellos eran los encargados de proteger la escritura de Dios o preservarla, wa kanu alayha shuhada, de lo cual ellos mismos eran testigos. Y aquí se está afirmando claramente que eran las personas, los doctos, los que tenían estas escrituras en sus manos, los que tenían el trabajo de preservarlo y transmitirlo. En otras palabras, Dios está diciendo: este proceso no lo llevé yo de manera personal. Y finalmente concluye, subhanallah, فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخْشَوْنِ. Dios dice: no sintáis esta reverencia hacia las personas, sentid reverencia hacia mí. Es decir, fijaos, las iglesias, los cánones, dejad de sentir todo este miedo hacia estas fuerzas, ¿vale? La reverencia es para mí. Y concluye: وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. No cambiéis mis palabras o no comerciéis con mis palabras o con mis mensajes por un precio insignificante. Subhanallah. Ahora nos vamos al Sura 2, donde hay una afirmación quizás un poco más explícita, donde Dios dice: وَمِنْهُمْ, está hablando en medio de una conversación sobre gente que sigue las escrituras. Y Dios dice: وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ, dentro de ellos hay gente que no tiene conocimiento, es decir, que es iletrada, ¿vale? Que no tiene acceso a la escritura o no la sabe leer. Y añade: لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ, no conocen la escritura, إِلَّا أَمَانِي, únicamente fantasías. Hay mucha gente que supuestamente cree en las escrituras que no tienen idea del origen de estas escrituras, de lo que realmente dice, de las alteraciones que ha habido. Se le ha presentado de una manera un producto y esa persona lo sigue. Y añade Dios: وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, y estas personas no hacen más que especular. Creen en conjeturas, no tienen datos ciertos. Subhanallah, ¿cuántos autores hemos visto que son inciertos? Y añade Dios: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ, hay de aquellos que escriben la escritura con sus manos, ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, y luego dicen: esto procede de Dios, لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, a fin de conseguir con ello un precio insignificante. Curiosamente, muchas de las adiciones que nos encontramos se vinculan a una necesidad teológica determinada en un momento u otro, como el versículo que alude a la Trinidad, o a la necesidad de prevalecer en las disputas intersectarias que hubo en los primeros siglos, por ejemplo, del cristianismo. Y con esto quiero concluir: ¿cómo sabemos todo esto? ¿Cómo sabemos que se ha producido esta alteración en las escrituras anteriores al Corán? Lo sabemos porque se han descubierto muchos manuscritos más antiguos que no contienen muchas de las cosas que aparecen en los manuscritos posteriores, en los cuales se han estado basando muchas de las ediciones de la Biblia que hemos estado siguiendo durante siglos. Así que gracias a eso sabemos que las alteraciones, especialmente adiciones, son un hecho. La pregunta aquí es: ¿cómo Muhammad a.s. lo sabe? Tenía acceso a los manuscritos griegos y conocía él el griego para comparar y decir: anda, mira, han estado añadiendo cosas. Barakallahu fikum, espero que hayáis encontrado beneficio intelectual. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.